Hola, ¿cómo están? Es un placer darles nuevamente una calurosa bienvenida a este programa. El día de hoy vamos a tener una entrevista más a un personaje que marcó la historia. Hablamos de Napoleón Bonaparte. Sí, allá directamente desde principios del siglo XIX llega para compartirnos parte de su vida. Estoy seguro que ustedes aprenderán mucho con lo que él nos pueda comentar en esta ocasión. Bienvenido, Napoleón Bonaparte. Es un honor tenerlo aquí con nosotros. Antes de comenzar, permítame agradecerle por aceptar esta invitación para compartir su perspectiva y reflexionar también sobre su legado en la historia universal. El honor es mío. La historia es una maestra implacable y siempre es útil recordar lo que hemos hecho para comprender mejor el presente. Estoy listo para sus preguntas. Comencemos. Usted irrumpió en la escena de la Revolución Francesa y se convirtió en una figura clave. La pregunta sería, ¿cómo impactó este momento en su carrera y en el desarrollo de la historia universal? La Revolución Francesa fue el crisol donde se forjó mi destino. Era un tiempo de caos y oportunidad. Como joven oficial del ejército, entendí que Francia necesitaba estabilidad tras el derrocamiento de la monarquía. Mi primer paso hacia la fama llegó en 1793, cuando dirigí el asedio de Toulon y logré una victoria decisiva. Esto me dio el reconocimiento necesario para avanzar en mi carrera militar, ya que varias batallas demostraron mi habilidad estratégica. Más tarde, en 1799, asumí el poder al proclamarme primer cónsul tras un golpe de Estado conocido como el 18 de Brumaire. Transformé Francia, consolidando las ideas de la revolución como la igualdad ante la ley, aunque reforcé mi autoridad. A nivel mundial, exporté estos ideales mediante las guerras napoleónicas, que redibujaron las fronteras de Europa y sembraron las semillas de la democracia moderna en muchos países. La revolución destruyó el antiguo régimen y yo me aseguré de consolidar los principios de igualdad y méritos al establecer el Código Civil o Código Napoleónico en 1804. Este conjunto de leyes influyó no solo en Francia, sino en muchos países europeos y más allá, dejando un impacto duradero en los sistemas legales modernos. Qué fascinante conocer de viva voz cómo logró posicionarse en un periodo tan turbulento. Hablemos ahora, señor Bonaparte, de la Ilustración. La pregunta es, ¿de qué manera influyó este movimiento en su pensamiento y cómo lo aplicó en su gobierno? La Ilustración moldeó mi visión del mundo. Admiraba a pensadores como Rousseau, quien defendía la voluntad general, y a Montesquieu, con su teoría sobre la división de poderes, aunque prefería un gobierno centralizado bajo mi dirección. Apliqué ideas ilustradas en mi administración, al abolir privilegios feudales
y garantizar derechos civiles a través del Código Napoleónico, que unificó las leyes en Francia y consagró principios como la igualdad ante la ley y la protección de la propiedad privada. También modernicé la educación, creando liceos para formar ciudadanos competentes y leales a mi Estado. Mi gobierno buscaba combinar los ideales de la Ilustración con un poder fuerte para asegurar el progreso y la estabilidad. Gracias por su respuesta. Ahora pasemos a las consecuencias de todas estas acciones que amablemente usted nos comparte. ¿Cuál considera que fue el impacto de sus decisiones en Francia y en el mundo? Mis acciones transformaron a Francia en una potencia dominante y llevaron los ideales de la revolución más allá de sus fronteras. Expandí el territorio francés hasta Rusia y España, aunque esto fue efímero debido a las alianzas formadas contra mí. En Francia, restauré el orden tras los excesos de la revolución y reformé la economía y la administración pública. En el ámbito internacional, las guerras napoleónicas dejaron un impacto profundo en las naciones conquistadas, impulsando la caída de antiguas monarquías y despertando un sentimiento nacionalista que inspiró diversos movimientos de independencia. Sin embargo, también generé sufrimiento y destrucción. Mi exilio y derrota final en Waterloo en 1815 marcaron el fin de mi era, pero no de mi influencia. Finalmente, señor Bonaparte, ¿cuál considera que es el legado más importante que dejó en la historia? Mi legado es amplio y complejo. Por un lado, está mi contribución al desarrollo del derecho moderno con el Código Napoleónico, que consolidó principios de igualdad ante la ley y de derechos de propiedad, inspirando sistemas legales en todo el mundo. Además, mostré cómo un líder podía usar el cambio social para construir un poder político duradero, aunque con costos significativos, el costo peligroso de la ambición desmedida. En el plano simbólico, representó tanto la ambición como los límites del poder, los ideales de la revolución y los desafíos de la expansión imperial que enfrenté siguen siendo lecciones valiosas. Le agradezco profundamente compartir todas estas reflexiones. Es evidente que su vida y sus decisiones continúan siendo un tema de debate e inspiración en nuestra época. El placer ha sido mío. Que las generaciones futuras aprendan de los triunfos y de los errores del pasado. Después de todo, la historia es la versión de los hechos que la gente decide recordar. Con esta frase tan certera, podemos concluir esta entrevista. Gracias, señor Bonaparte, por acompañarnos en esta ocasión. Adiós y recuerden, el destino se forja con determinación. Agradecemos a todos haber prestado atención a esta entrevista tan interesante con el señor Bonaparte. Esperemos les ayude y les permita conocer de viva voz
lo que ocurrió en esta parte de la historia. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente entrevista.